En un rincón oscuro de Tailandia, en el año 1958, una historia macabra comenzaría a marcar el rumbo de uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna. Un hombre común, un desconocido entre la multitud, se convertiría en un monstruo sin igual. Su nombre, CK. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar el umbral de la locura y la barbarie? ¿Qué impulsó a este hombre a cometer los actos más horrendos imaginables? Hoy, en Crímenes del Mundo, exploraremos los oscuros secretos detrás de El Caníbal de Tailandia. Prepárate para descubrir la aterradora historia de CK, un hombre cuya brutalidad dejó una huella imborrable en el alma de Tailandia. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? ¡Vamos allá! CK. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué lo empujó a cometer tales atrocidades? Y sobre todo, ¿cómo es posible que el crimen más repulsivo pueda ocurrir en una nación tan espiritualmente rica y culturalmente profunda? En las soleadas y pacíficas calles de Tailandia, donde el murmullo del viento se mezcla con el sonido de los monjes recitando sus oraciones, no hay indicios de las oscuras sombras del pasado que persiguen a este país. Sin embargo, en 1958, el nombre de CK se convertiría en una pesadilla para los tailandeses. Uno de esos nombres que nunca se olvida y que, al mencionar, hace que el aire se vuelva denso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para recordar los horrores cometidos. El origen de la bestia. CK nació en una aldea remota de Tailandia, en el sur del país, en la década de 1930. Un hombre simple, aparentemente. Ningún rastro en su niñez que hiciera presagiar que, con el paso de los años, su nombre se asociaría con uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna de Tailandia. De hecho, al principio, su vida parecía ser la de un hombre común, alguien más entre millones. Sin embargo, una serie de eventos poco claros y decisiones tomadas bajo circunstancias misteriosas comenzarían a dibujar las primeras huellas de una oscuridad difícil de comprender. ¿Fue la pobreza la que lo empujó hacia la locura? ¿La falta de amor o un trauma de su infancia que nunca se curó? O tal vez, simplemente, la naturaleza humana, esa parte sombría que todos llevamos dentro, se manifestó en él de una forma especialmente grotesca. Después de todo, ¿quién puede realmente comprender qué lleva a un ser humano a cruzar la línea entre la cordura y la locura? La vida de CK comenzó como la de muchos otros. Trabajó en diversos oficios, se movía por el país, pero las primeras señales de su destino oscuro llegaron en su juventud. En sus primeros años adultos, fue arrestado en diversas ocasiones por delitos menores, pero nada que realmente llamara la atención de las autoridades. Un hombre sin rostro, como muchos otros, que vagaba por el mundo sin hacer olas. Sin embargo, todo eso cambiaría en 1958. Los crímenes. En 1958, un fenómeno extraño comenzó a extenderse por las aldeas cercanas a la provincia de Nakhon Si Thammarat, al sur de Tailandia. Se comenzaban a reportar desapariciones. Personas que simplemente se desvanecían sin dejar rastro alguno, y las autoridades no lograban encontrar ninguna explicación. CK, un hombre ya conocido por su comportamiento extraño y su naturaleza reservada, comenzó a aparecer en las conversaciones locales. Nadie sospechaba nada en ese momento, pero la historia tomaría un giro inesperado. ¿Acaso CK estaba detrás de las desapariciones? ¿Cómo podría un hombre tan común ser responsable de actos tan atroces? Las desapariciones continuaron, y con el paso de los meses, los rumores se transformaron en historias escalofriantes. Se decía que, cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar, encontraron restos humanos que habían sido desmembrados de una manera grotesca, casi ritual,
en las cercanías de donde Sikei solía vivir. Lo más aterrador, sin embargo, era el modo en que esos restos habían sido manipulados. Se estaba alimentando Sikei de las víctimas. Era un caso de canibalismo. Estas eran preguntas que rondaban la mente de los investigadores, pero nadie quería o podía dar una respuesta clara. Algunos hablaban de locura, otros de rituales oscuros, pero la verdad sobre lo que realmente sucedía en esas aldeas era aún más inquietante. Antes de continuar con los acontecimientos escabrosos, te invito a que conozcas a otro perturbado de la otra parte del mundo. En este caso a un estadounidense que haz clic aquí para saber más sobre él. El arresto. La captura de Sikei no fue menos perturbadora que los crímenes que cometió. Un día, finalmente, después de meses de investigaciones, el hombre fue detenido en su casa. Los agentes de policía que entraron en su hogar nunca olvidarán lo que encontraron. El interior de la vivienda estaba impregnado de una oscuridad indescriptible, como si algo sobrenatural se hubiera apoderado del lugar. Restos humanos, trozos de carne conservados en frascos y otros elementos que, para la mente humana, eran incomprensibles. El hombre, aparentemente, había estado utilizando partes de sus víctimas como alimento. Se dice que Sikei no mostró remordimientos al ser arrestado, como si estuviera atrapado en una dimensión ajena a la de los demás humanos. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Realmente comprendía la magnitud de lo que había hecho? Tal vez en su mente no era más que un espectro, un ente que había dejado de reconocer las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. O tal vez, simplemente, se había rendido a la parte más oscura de sí mismo. El juicio. El juicio de Sikei fue un espectáculo que atrajo a multitudes que querían entender el porqué de sus crímenes. Las preguntas flotaban en el aire, pero pocas respuestas llegaron. El hombre fue condenado por sus atrocidades, y su nombre quedó marcado en la historia de Tailandia. Sin embargo, el misterio no terminó con su condena. ¿Qué lo motivó a cometer tales actos? ¿Fue un impulso incontrolable, una necesidad de sobrevivir a través de los horrores que cometió? ¿O algo aún más siniestro y profundo se escondía en su ser? Sikei fue ejecutado por sus crímenes, pero su legado oscuro perdura. ¿Es este el final de la historia? ¿O simplemente una capa más en un complejo y oscuro tapiz de hechos que nunca podrán ser completamente desentrañados? La leyenda de Sikei. El nombre de Sikei ha perdurado en la cultura tailandesa y su historia sigue siendo contada con un toque de miedo y fascinación. En los rincones más oscuros de las aldeas, los ancianos susurran sobre él, sobre el hombre que caminaba entre ellos, sin que nadie sospechara lo que se ocultaba tras su mirada fría. Los jóvenes, al escuchar su nombre, sienten una extraña mezcla de incredulidad y terror. ¿Es posible que un hombre pueda hacer tales cosas? Pero, más allá de la simple historia de un caníbal, la figura de Sikei se ha convertido en un símbolo de los horrores ocultos dentro de las personas. ¿Quién podría haberlo detenido? ¿Por qué no se vio venir? ¿Cuántos otros Sikeis podrían estar ocultos en la multitud, esperando su momento para salir a la luz? A lo largo de los años, los rumores han seguido su curso. Se dice que la sombra de Sikei todavía acecha las tierras donde una vez vivió. Las historias sobre su figura rondan las aldeas cercanas, y las personas aseguran haber visto su espectro en las noches más oscuras. ¿Es simplemente una leyenda alimentada por el miedo? O tal vez, en lo más profundo de la selva tailandesa, hay algo más esperando en las sombras, algo que recuerda la tragedia que una vez ocurrió. A medida que los años pasan, la historia de Sikei se difumina entre la realidad y el mito. Sin embargo, lo que es indiscutible es que el caníbal de Tailandia dejó una marca indeleble en la psique de la nación. Sus actos desafían toda lógica, toda moralidad humana.
¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia naturaleza? Sobre la fragilidad de la razón humana. ¿Qué haríamos si nos viéramos atrapados en un dilema similar al que vivió Psique? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda cruzar los límites del entendimiento y la moralidad de manera tan radical? El misterio de Psique perdura, un eco oscuro que resuena en las mentes de aquellos que se atreven a explorar los rincones más oscuros de la historia humana. Quizás, después de todo, no es el caso de Psique lo que nos aterra más, sino lo que su historia refleja sobre nosotros mismos. Estamos tan lejos de ser capaces de cruzar esa línea, o quizás ya lo hemos hecho sin darnos cuenta. ¿Realmente conocemos a las personas que nos rodean? ¿O acaso todos llevamos dentro un secreto capaz de quebrar las barreras de la moralidad? Hoy, Psique ha quedado grabado en la historia como un monstruo, pero la pregunta persiste: ¿cuántos más, ocultos en la oscuridad, esperan para hacer lo impensable? Recuerda, en el mundo de los crímenes, no todo es lo que parece. Si te ha intrigado este caso, no olvides suscribirte a Crímenes del Mundo y activar la campanita. Lo que viene es aún más perturbador.